En el estudio que estamos haciendo acerca de la profecía de los 2300 días, hemos tratado distintos aspectos que hemos querido señalar y trataremos también distintos aspectos más que no hemos tratado para tener una comprensión más clara, más amplia del significado de esta profecía. Hemos dicho, y ahora vamos a repetir otra vez, que cuando Guillermo Miller, y no solamente él, sino que en otros lugares fuera de Estados Unidos, también hubo personas que predicaron que Jesús vendría a la tierra y escribieron acerca de la venida de Jesús como un despertar religioso que hubo y se puso la atención en la venida de Jesús. Cuando Miller estudia esta profecía de los 2300 días y va siguiendo paso a paso el cumplimiento bíblico de las cosas que habían sucedido, como las 70 semanas para el pueblo de Israel, el tiempo que correspondía ya para el año 1844, que el tiempo del fin ya había llegado, donde el conocimiento de del plan de la redención había aumentado, donde el sello del libro de Daniel se había quitado, porque en el libro de Apocalipsis significa revelación, como que los sellos se quitan y entonces hay más conocimiento de la palabra de Dios. También señalamos de el desarrollo de la ciencia del ser humano hasta nuestros días en el mundo tecnológico en que uno vive. Pero yendo al momento de 1844, como que esperaban que Cristo viniera porque el santuario era la tierra y Cristo no vino. ¿Qué fue entonces lo que sucedió? ¿Dónde estuvo el fracaso? ¿Dónde estuvo el error de la enseñanza de Guillermo Miller, que había puesto una fecha para que Cristo viniera? Y la fecha que se había puesto el martes 22 de octubre de 1844 está en plena armonía con el cumplimiento de toda esa profecía en todo lo que se había cumplido anteriormente. ¿Qué cosa es lo que se había confundido? ¿Y qué sucedió con las personas que tenían esa fe en ese momento? El chasco que sufrieron fue inmenso. Por un error de cálculo en el cumplimiento de la profecía de los 2300 días, habían situado una ocasión anterior en que Cristo venía. Se dieron cuenta el error que había, que era cuestión de un breve tiempo, y vieron el cumplimiento exacto en el 22 de octubre. Pero Cristo tampoco vino. ¿Qué pasó entonces? Las personas que seguían a Miller en lo que se estaba sucediendo aquí en Estados Unidos, esas personas que lo seguían se dispersaron y de ellas surgieron distintos grupos. Algunos grupos siguieron poniendo fecha. Miller no puso más fecha. Miller llegó a decir, para mí la fecha de la venida de Jesús es hoy. Hoy es el día, porque no encontraban otra razón porque el cómputo profético estaba bien explicado. Entonces, Miller dijo,
hoy es el día, y así llegó hasta el momento de su muerte, esperando a la venida de Jesús, que nunca llegó a verlo porque él murió antes. Pero de los seguidores que él tuvo, muchos se volvieron enemigos de sus compañeros que también sufrieron el chasco. Se hicieron burladores, atacaron como que se había seguido una mentira, un error, una falsedad, y se burlaban de los demás compañeros que ellos tenían. Otros abandonaron su fe y otros establecieron más adelante distintos grupos religiosos que tuvieron su origen a partir de este momento, de lo cual ya he hablado en un tema anterior. Dentro de esos grupos que se formaron, señalamos a la Sociedad de Estudios de la Biblia, que llegaron a ser los testigos de Jehová, y ellos más tarde llegaron a la opinión o a la creencia de que Cristo había venido, pero que había venido en espíritu, y finalmente pusieron la fecha de 1914 como la fecha en que Jesús había venido, y por eso ellos se pusieron testigos de Jehová, o sea, testigos de que ya Dios estaba en la tierra. Y sus seguidores, que hoy son millones de personas, señalan que sus lugares de reunión son salones del reino, porque ellos están eh, siendo testigos, y por eso testigos de Jehová, de que Cristo vino en una forma espiritual, que el ojo no lo vio, que el ojo que lo vio fue el ojo de la fe. Pero esa idea no está conforme a la venida de Jesús, que la Biblia enseña. Porque la Biblia enseña que cuando Cristo venga, va a venir en gloria y en majestad, va a haber la resurrección de los muertos y otras enseñanzas que no concuerdan. Pero este fue un resultado. Otro resultado, que fueron los mormones, pues se le presenta a Moroni, a José Smith. José Smith llega a ser el profeta de ese Moroni, una persona muerta que, según dice, resucitó y glorificado, enseña un evangelio distinto al que la Biblia señala. Y de ahí sale el libro del Mormón como un libro que tiene un evangelio, según ellos dicen, más completo, un evangelio completo, pero está en contra de la Biblia, porque la Biblia enseña que el último libro es Apocalipsis. El canon bíblico termina en Apocalipsis y no hay otro evangelio que predicar, sino el evangelio que ya está establecido. Después surgen también los pentecostales, los evangélicos y las demás cosas que ya hemos tratado en un tema. Pero hubo un grupo que comenzó a estudiar la Biblia. Dentro de ese grupo que comenzó a estudiar la Biblia, Dios llamó a un hombre para que fuera su mensajero. Después llamó a otro hombre que fuera su mensajero, fuera su profeta. Los nombres de estos hombres, William Foy y Hazen Foss, ellos no aceptaron. Después Dios llamó a una mujer que su nombre era Elena Harmon. Era una jovencita, no tenía el conocimiento de lo que la Biblia dice en todas las cosas. Los pioneros de la iglesia adventista, o sea, los que llegaron a ser los líderes, los que formaron la iglesia adventista, cada uno tenía la idea
de bíblica que había aprendido según la congregación a las cuales ellos asistían. Y así vinieron personas como el mismo Guillermo eh, Jaime White, a que me refiero, como Urias Smith, que ellos creían en los arrianos, que Cristo era creado. Ellos no guardaban el sábado. Ellos no tenían conocimiento de carnes limpias o inmundas, de acuerdo con lo que la Biblia dice. Tal es así que cuando Dios llama a Helena Harmon para que fuera su mensajera y comienza a darle las visiones y Dios la comienza a dar las verdades bíblicas que, dando la redundancia, que están en la Biblia, se conocieron después, ya ella en lo que conocía seguía a Dios y Dios la estaba guiando. Pero en ese tiempo no guardaban el sábado. Jaime y Elena White, ya casados, criaban cerdos y comían cerdos. Poco a poco ese grupo fue estudiando y fue analizando qué dicen las escrituras con respecto a lo que había pasado en el año 1844. ¿Qué había pasado? Como que claramente la profecía dice, hasta 2300 días, tarde y mañana, el santuario sería purificado y el santuario no era la tierra, no era el planeta Tierra. Entonces, ¿dónde estaba ese santuario que iba a ser purificado? ¿En qué lugar estaba ese santuario que en 1844 iba a ser purificado? ¿Y cómo sería esa purificación? ¿Qué obra sería la que se iba a hacer ahí? ¿Cómo se cumpliría? Este grupo, que llegó a ser después la Iglesia Adventista del Séptimo Día, este grupo comienza a estudiar la Biblia y así fueron estableciendo sus doctrinas, las doctrinas no del grupo, sino las doctrinas de la Biblia. Así llegaron a conocer, por la ayuda de Raquel Preston, que pertenecía a la Iglesia Bautista del Séptimo Día, llegaron a conocer la verdad del sábado. Llegaron a saber de la ley de Dios, la vigencia de la ley de Dios. Llegaron a saber cuál es el estado de las personas cuando mueren. En ese estudio que ellos hacían para formar las doctrinas bíblicas que ellos aceptarían y que reflejarían el nombre de su denominación, ellos entendieron que Cristo iba a venir a la tierra y que su venida estaba cerca y por eso se pusieron iglesia adventista. O sea, creemos en la venida de Jesús. Del séptimo día porque vieron la vigencia de la ley de Dios y que el sábado es el día de adoración que Dios había establecido desde la creación. Entonces el nombre de esa organización fue Iglesia Adventista del Séptimo Día, que refleja lo que creía ese grupo que se estaba formando, esa nueva iglesia que hoy en día está compuesta también por millones de seguidores. Pero ¿qué con respecto al santuario? ¿Qué santuario era? ¿Qué significaba esto? Con lo que hemos señalado hasta este momento, repitiendo lo que ya hemos dicho en otros momentos de nuestros temas, que eran momentos de confusión y surgieron doctrinas erróneas, surgieron falsos profetas, falsos maestros surgieron,
y siguen surgiendo de acuerdo como Cristo dijo que iba a pasar antes que Él viniera a la tierra. Entonces, dentro de este grupo había un hombre que se llamaba Irán Edson. Él era agricultor y en una ocasión en que estaba atravesando un campo de maíz, o tuvo una sensación de algo que estaba sucediendo, su mente pensó en el cielo o vio algún tipo de visión y entonces pensó en un santuario en el cielo. Pero la base para creer en el santuario celestial no está basado en esa sensación o eso que le sucedió a Irán Edson, porque tampoco es cierto de las tablas esas de oro con un evangelio distinto, ni tampoco es verdad que Cristo vino en 1914 en una forma espiritual. Había que buscar en la Biblia la razón, qué había sucedido. Y lo que había sucedido lo encontraron en el estudio de la Biblia. Y llegaron así a estudiar y a entender el mensaje de los tres ángeles del cual ya hemos hablado y del cual volveremos a hablar como cumplimiento de esta profecía. Y estudiando en la Biblia, encontraron un lugar donde se señalaba un santuario que debía ser purificado. Ese santuario que debía ser purificado no estaba en la tierra. La Biblia lo señala como un santuario que está en el cielo y que es el verdadero santuario. Ese santuario lo estudian y se dan cuenta de la obra que Jesús comenzó a hacer en el año 1844. En estos temas que estoy compartiendo, no solamente estos que estoy hablando ahora de esta profecía, sino de mis estudios que estoy compartiendo con ustedes, que ya he dicho en temas anteriores que después de terminar de estudiar acerca de la ley de Dios, voy a comenzar a estudiar del santuario. Cuando lleguemos a ese momento de estudiar al santuario, estudiaremos más profundamente esta temática porque nos estaremos dedicando en ella solamente a estudiar del santuario. Y ese santuario tiene que ver con el tabernáculo que hubo en la tierra, con los templos que hubo en la tierra en Jerusalén y con el modelo del cual el tabernáculo y los dos templos eh, fueron guiados, porque fue hecho de acuerdo con el modelo que Dios les enseñaba que esto debía hacerse, y esto es el santuario celestial. Encontraron entonces en el libro de Hebreos, y voy a mencionar el capítulo 8 porque aquí vamos a estudiar en nuestro próximo tema, donde encuentran lo que Cristo hizo en esa ocasión de 1844. Aquí quiero señalar algo ya para terminar esta temática y esto lo repetiré al inicio del próximo tema. La obra que Jesús hizo cuando vino a dar su vida para salvar al ser humano, cuando Jesús se hizo un hombre, cuando el Hijo de Dios se hizo un hombre y el nombre que tuvo fue Jesús, Él muere en la cruz y en su muerte en la cruz pagó la culpa de todos los seres humanos. Muere por el pecado de todos los seres humanos que hayan cometido, antes y después de él, mientras haya hombre en la tierra. Cuando Jesús lo entierra
y resucita, Él tiene el triunfo sobre el pecado y el triunfo se lo da Dios a los seres humanos que son redimidos por su muerte y reinan por el triunfo de Jesús de la tumba. Surge la pregunta, la obra que Jesús hizo, la obra que Jesús hizo en la cruz es completa. Algunos acusan a la iglesia adventista de crear el santuario celestial para señalar cosas que no son verdaderas, porque con el sacrificio y el triunfo de Jesús en la cruz, ya el plan de la redención triunfó y el pecado es destruido. Y si es verdad que la obra de Jesús en la cruz fue completa y su triunfo fue completo. El triunfo de Jesús fue completo, pero ¿cuántos seres humanos van a ser beneficiados por el triunfo de Jesús en la cruz? O sea, ¿cuántos de los seres humanos van a ser redimidos por Jesús en la cruz? ¿O ya Jesús no tenía ninguna otra obra que hacer después de la cruz, porque ya el bien había triunfado? ¿O quedaba algo pendiente? Solamente mencionamos aquí lo que quedaba pendiente. Lo que queda pendiente es que el triunfo de Jesús es indiscutible. Ya triunfó y Satanás es un enemigo vencido. Pero eso se aplica para las personas que aceptemos a Jesús. Y los que no aceptan a Jesús, entonces, los que no aceptan a Jesús después que Cristo murió y resucitó, ya nadie más puede aceptar a Jesús. Ya significa también que todos los seres humanos, aunque no aceptan a Jesús, van a ser triunfantes. El plan de la redención, el triunfo fue completo hasta ese momento, pero el triunfo de Jesús se hace explícito e implícito en aquellos que aceptamos a Jesús por fe y por fe aceptamos su gracia y la salvación que Él nos la da. Pero los que no, ¿qué pasa con ellos? Con los que no aceptan a Jesús, entonces estarían perdidos. Solo pongo aquí una vez más un ejemplo. Hay muchos, pero un ejemplo. Después de la muerte de Jesús, Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia. Pensaba que estaba haciéndolo bien, pero estaba haciendo lo malo. Cuando Dios se le aparece y él cree en Jesús, llegó a ser campeón de los seguidores de Jesús, llegó a ser un apóstol puesto por Dios y el escritor del Nuevo Testamento más prolífero, el que más escribió en el Nuevo Testamento. Y su conversión vino después. Llego con el tema hasta aquí. Continuaremos más adelante estudiando este aspecto de la profecía de los 2300 días y ya vamos a comenzar a hablar del santuario celestial. Nos vemos en nuestra próxima grabación.